Hola artistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusión Muebles. En el vídeo de esta semana os vamos a contar y enseñar cómo hemos restaurado esta pieza que veis aquí. Esta pieza es una barra de una taberna antigua y según nos dijeron sus dueños está hecha artesanalmente por un familiar suyo y creemos que se hizo a finales del año 1800, comienzo de 1900. Lo primero que voy a hacer es poneros en contexto. Esta pieza ha sido primeramente limpiada con sosa, es decir, tenemos una pieza que estaba pintada con una pintura que, como veis, son de varias capas, una pintura que ya os adelanto que es muy resistente y dejando la madera totalmente deshidratada. Lo primero que voy a hacer es quitar los restos de pintura que todavía le quedan. Para ello voy a utilizar primeramente gel decapante. Para aplicarlo es muy sencillo. Se echa una buena cantidad de decapante en la superficie, se extiende con una brocha y dejamos actuar el tiempo que nos indique el fabricante. Una vez que ha actuado el decapante hay que eliminarlo antes de que se seque. En este caso tengo que ayudarme de unas gubias y un cepillo de alambre para llegar a todas las cavidades de los tallados. Como es un decapante al agua, puedo utilizar un trapo húmedo, un trapo mojado, para ir limpiando los restos que voy haciendo. Hay otros decapantes que se utiliza para limpiar disolvente o aguarrás. Nosotros siempre utilizamos decapantes al agua. Actúan igual de bien, no huelen, son más ecológicos y aparte son menos nocivos para el medio ambiente y sobre todo para nosotros. Después de haber utilizado el decapante, para haber eliminado lo máximo posible la pintura que teníamos en los tallados, toca lijar. Voy a lijar primero con una lija de 80. La pieza tiene restos de pintura por todos los sitios, pequeños trocitos, y luego aparte está con el poro muy abierto. Tú la tocas con la mano y está la madera completamente áspera. También teníamos una zona que tuvo mucha humedad, aquí donde la zona que hace la curva, pues ahí tenía mucha humedad. Anteriormente la encimera tenía una pila ahí con un grifo y seguramente en algún momento ha perdido agua, se ha mojado la madera y con el tiempo pues ha cogido humedad en esa zona. Mirad qué diferencia ha pegado la madera, vale, todavía está sin limpiar. Hasta aquí se ha aplicado el ácido, esta línea. Pero fijaros aquí está el corte, fijaros que cambio ya está pegando. Después de haber lijado la madera, voy a limpiarla. Para ello voy a utilizar ácido oxalico o sal de limón. Este producto se utiliza para limpieza. Lo que hace es neutralizar las manchas que pueda tener la madera, es decir, esas manchas grisáceas que se han ido haciendo con el tiempo y con los tintes. Quiero recalcar que lo que quiero es limpiar la madera, no quiero clarearla ni blanquearla. Para hacer eso se utilizan otras técnicas, nosotros lo hacemos con agua oxigenada o con lejía, pero aquí lo que queremos hacer es limpiarla. La forma de prepararlo es muy sencillo, la proporción que nosotros utilizamos es una proporción 10-1, es decir, 10 partes de agua por una parte de ácido. Resumiendo, para que lo entendáis todos, si utilizo medio litro de agua, utilizaré unos 50 gramos de ácido. Nosotros utilizamos agua templada tirando a caliente. ¿El por qué? Porque el agua caliente lo que va a hacer es facilitar la disolución de estos cristales de ácido. La aplicación es muy sencilla, aplicamos con una brocha y a mí me gusta hacerlo siempre, tanto el ácido como prácticamente todos los productos, aplicarlo en la dirección de la veta de la madera, para así ayudar a la absorción de la misma del producto, en este caso el ácido. Una vez aplicado dejamos actuar mínimo 15 minutos y máximo 1 hora, para después retirarlo con agua caliente.
Luego, para quitarlo únicamente utilizamos agua caliente y un trapo. Yo en este caso, como eran manchas que estaban profundas, eran muy antiguas, estaban muy penetradas, he tenido que utilizar lana de acero para estar frotando en la zona donde había mancha cuando está mojado, ¿vale? Cuando he aplicado el ácido he frotado para ayudar a eliminar. De todas formas, el ácido, la función que tiene es se le echa, se le deja actuar y él solo nos va a eliminar la mancha. Pero en este caso, como eran manchas muy profundas, he ayudado yo de esa forma. Aplicaré ácido a todo el mueble y después, una vez que haya actuado con un trapo con agua caliente, limpiaré absolutamente todo el mueble y lo dejaré secar muy bien antes de pasar a la siguiente fase. Y deciros que con el ácido obviamente tenemos que utilizar todas las medidas de seguridad posibles: guantes, gafas y mascarilla. Cuando nos trajeron el mueble, estuvimos mirando y vimos que una de las patas había tenido carcoma. Luego también, después de haber estado limpiando y lijando, vimos que habían aparecido algún pequeño agujerito en alguna zona. Esos pequeños agujeritos, tras meter la jeringuilla y hacer un poquito de fuerza, vimos que se hacía un pedazo de agujero de la leche. Es decir, que teníamos en esas zonas la madera completamente comida. Estaba comida, pero era únicamente en un par de zonas. Si os fijáis aquí se puede ver cómo está, incluso cómo se notan las galerías del bicho en ese agujero. Lo primero que hicimos es sanear esas zonas, es quitar todo ese material muerto que tenemos para después aplicarle un tratamiento preventivo anticarcoma. El tratamiento preventivo de la carcoma es aplicar con el producto anticarcoma a todo el mueble una mano del producto. Y como también teníamos algunos agujeros, a esos agujeros con una jeringuilla le aplicamos también el producto anticarcoma dentro de esos agujeros para que se inyecte bien el producto hasta el final de la galería. Con el mueble ya seco del anticarcoma, lo que vamos a hacer es volver a montarlo nuevamente. Vamos a montarlo primero, es esta zona curvada que va con unos paneles y una pieza también con curva, que es la que encastra la parte de abajo en este caso. Aquí tampoco vamos a encontrar demasiada dificultad, ya que las piezas solo tienen una posición, van en la posición que van, no pueden ir de ninguna otra forma, así que no hay ninguna forma de fallar. Todas las piezas las voy a encolar con pegamento de carpintero y también, aunque no aparece en el vídeo, en alguna zona le tengo que meter algún clavo para reforzar. Si os fijáis, a la botella de vino le falta la punta, lo que es el tapón, así que lo vamos a reconstruir con masilla. La masilla, vamos a utilizar dos masillas, una masilla de color pino, que es la madera de lo que está hecha la pieza, y una madera de color roble, porque se asemeja, digamos, un poquito más al color que tiene actualmente la madera. Y bueno, nos tocará hacer esta operación en varios dibujos donde ha perdido alguna zona de material.
ya esté la masilla completamente seca, con una lija de mano acabamos de darle la forma que queremos darle. El mueble, había alguna zona donde tenía alguna grieta y bueno, para disimularlas un poco también la rellenamos con esta masilla. Y así se iría viendo ahora con la masilla ya seca y con la forma y lijado completamente y todo. Ahora solo falta igualar un poco el color. ¿Os acordáis que antes os había dicho que una de las patas había tenido carcoma? Pues bueno, aquí está, esta es la pata que había tenido carcoma. Yo la pata no la voy a sustituir, yo quiero mantener esta pata, así que lo que voy a hacer con ella, lo primero es consolidarla. La carcoma te hace galerías, te hace agujeros y te debilita la madera por dentro. Así que lo que vamos a hacer es agregar una mezcla de cola con alcohol. La mezcla, la proporción, no te sé decir un porcentaje exacto. Yo hago una mezcla que me quede bastante líquida, pero que no sea puro alcohol. La función de esto es conseguir rellenar esas galerías con cola, pegamento de carpintero, y el alcohol lo que nos va a hacer es que esté diluida y seque más rápido. Esto lo tengo que hacer con tiempo, tengo que hacerlo en varios días. Tengo que aplicar, que seque, volver a aplicar, que vuelva a secar, volver a aplicar. La idea de esto es que se rellene ese agujero que ha hecho el bicho por dentro. Y cuando hayamos conseguido rellenar todo y esté seco, vamos a rellenar con masilla y volver a hacer la forma de la pata. Deciros que esta masilla es la segunda mano de masilla que estamos aplicando, ¿vale? La primera mano no está grabada, se nos olvidó grabarla. Y deciros también que esta masilla la hemos hecho nosotros. Esta masilla está hecha con serrín de madera de pino y con cola. No es la misma masilla que hemos utilizado para los tallados. La madera ha tenido una caña brutal, así que la tenemos que proteger. Antes de dar el tapaporos estaba la madera también un poco áspera, y así que le lijé todo con una lija de mano con grano 180. Después de haber lijado es importante quitar el polvo que se haya podido hacer. Con un trapo seco lo quitamos todo. Y ya con una brocha aplicamos el tapaporos. Fijaros la viveza y el color que va cogiendo la madera a la que le empezamos a aplicar este producto del tapaporos. Le voy a aplicar 2 manos de tapaporos y entre mano y mano voy a lijar. Voy a lijar con una lija de mano y la lija que voy a utilizar va a ser una lija de grano 240. Y como siempre, cuando se lija, luego hay que limpiar el polvo. Una vez que hayamos lijado, con un trapo seco quitamos el polvo que hayamos podido generar, antes de aplicar la segunda mano del tapaporos. Ahora vamos a fabricar el interior. El interior va a llevar dos baldas que se van a cortar a medida con todos los cajeados. Y luego también vamos a colocar una encimera de madera. Para mí, aquí viene la parte más complicada de este trabajo de restauración, que es conseguir igualar el tono que tenemos de la madera antigua. Tenemos 2 maderas de pino, pero una madera de pino nueva y una madera de pino antiguo. Os enseño rápidamente el corte de todas las piezas y vamos a teñirlas. Ya tenemos todo cortado, vamos a igualar el color. Aquí os enseño la muestra de color, las pruebas que estuve haciendo para buscar el color lo más parecido posible. Como veis es un color muy parecido. Para conseguir ese color le he aplicado 2 capas de barniz al agua roble claro. A mí personalmente en una superficie así me gusta aplicarlo con una esponja normal, una esponja de baño.
Me resulta mucho más cómodo, mucho más rápido y creo que me queda bastante mejor que cuando lo hago con brocha o con rodillo. Y vuelvo a repetir que aunque no aparezca en el vídeo, entre mano y mano de barniz tenemos que lijar con una lija fina y quitar el polvo. No lo ponemos en el vídeo siempre porque si no sería demasiado largo y demasiado repetitivo, pero siempre entre mano y mano de barniz tenemos que lijar. Y el siguiente paso ha sido aplicar 2 manos de barniz al agua de color castaño. Y aquí os enseño las dos baldas. La balda de arriba tiene únicamente una mano de barniz de color castaño. La balda de abajo tiene las 2 manos ya de barniz de color castaño. Fijaros cómo se parece el color y la textura con el color original del mueble. Antes de seguir con la encimera voy a aprovechar y voy a barnizar todo con barniz de poliuretano con acabado satinado. Le voy a aplicar 3 manos de este barniz a todo el mueble, tanto por delante como por atrás, por dentro, como por abajo, como por todos los lados. Por eso no quiero enganchar todavía la encimera porque le voy a tener que estar moviendo de lado a lado y con la encimera es imposible moverlo. Para barnizar lo voy a hacer con una esponja y como siempre ya sabéis, hay que lijar entre mano y mano de barnizado, hay que lijar con una lija fina. El barniz de poliuretano al agua, una de las ventajas que tiene es que seca muy rápido. En 1 hora ya está seco y podemos lijar y aplicar la siguiente mano. La tapa va a llevar un poquito más de trabajo que las baldas, va a llevar el mismo proceso de barnizado para igualar el color y luego aparte va a llevar 6 manos de barniz de poliuretano por encima de ese color. Luego aparte, entre cada mano de barniz se va a lijar con la lijadora eléctrica con una lija de grano 400 para luego seguir con una lija de grano 800 y acabar con una lija de grano 2000. Ese lijado fino, ultra fino que voy a hacer se lo voy a hacer solo en las últimas manos del barniz de poliuretano. Con esto lo que voy a conseguir es un acabado muy fino, muy liso y aparte va a sacar el brillo al barniz satinado. No estoy buscando un acabado espejo, pero sí estoy buscando que brille ligeramente. Comentaros también que antes del teñido que le hemos hecho a las baldas se lijó primeramente con una lija de grano 80, luego se siguió lijando con una lija de grano 180 para luego aplicar un sellador, un tapaporos. Después de aplicar el sellador, una vez seco, se lijó también una vez más con una lija de grano 240 para después ya empezar a aplicar los barnices de tinte. Ya con la encimera terminada solo nos falta anclarla. Creo que se le dieron 6 o 7 manos de barniz de poliuretano con sus respectivos lijados y luego las últimas capas, como os comenté antes, se acabó también con un lijado con grano 2000. Con unos tornillos por abajo la anclamos a lo que es la estructura de la barra. Ya podríamos dar por concluida esta restauración, pero considero que la pieza no tiene todavía ese carácter que debería de tener. Así que con cera natural negra voy a encerar todo el mueble menos la encimera y las baldas. Le voy a aplicar 2 manos de esta cera y voy a hacer bastante hincapié, me voy a centrar sobre todo en todos los tallados y dibujos que tiene el mueble. Para aplicar la cera únicamente con un pincel la extendemos. Deciros que bueno, al haber barnizado previamente la madera, pues la madera le cuesta muchísimo más absorber la cera que si estuviera al natural. Eso nos va a ayudar a que no tenga tanta acumulación de material de cera en este caso, y luego aparte de que la madera va a estar muy bien protegida porque aparte de la cera que le estamos aplicando lleva tres manos de barniz de poliuretano.
Se aplica una mano, se deja que actúe, que absorba durante en torno a media hora antes de que seque y luego se limpia con un trapo. Para acabar dando esa segunda mano de cera, se da exactamente igual, se aplica con un pincel, se deja actuar y luego se elimina con un trapo de algodón. Esta última pasada con el trapo de algodón nos va a servir también para pulir la cera, así que tenemos que limpiar por toda la superficie para que la cera quede pulida. Y ya por último, esta puertecita y este dragón son la base para colocar una balda. En esa balda me estuvieron contando que donde colocaban los vasos de los chatos de vino. Nosotros únicamente la vamos a colocar de forma decorativa, no va a ser para colocar una estantería funcional. Únicamente va a ser la puerta y el dragón de forma decorativa, que lo vamos a anclar a la encimera con una pletina en el lado lateral. The thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Ya por fin lo tenemos listo después de un par de meses de trabajo. Acordaros cómo llegó. Llegó desmontado, totalmente la madera desnutrida. Había zonas que le faltaba material, alguna zona también estaba rota y tenía bastante humedad en la zona de abajo, aquí donde la curva. Creo que el toque final que le hemos dado con la cera negra ha sido un acierto, ya que ahora el mueble, sobre todo donde la zona de los tallados viéndolo, tiene mucho más carácter. Antes no decía nada y ahora sí que dice mucho los dibujos que tiene hablan por sí solos. También estamos muy contentos con el color y el aspecto que hemos conseguido con el teñido. Esperamos que te haya gustado este trabajo, que hayas disfrutado viéndolo igual que nosotros disfrutamos mientras lo estuvimos trabajando. Y nada, cualquier duda que puedas tener o cualquier sugerencia nos la puedes dejar en los comentarios, que os iremos contestando cuanto vayamos pudiendo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo trabajo de Exclusive Moebles. Un saludito.